Hola, ¿qué tal? Saludos, soy Julieta Cambronero. Gracias por acompañarnos, por escucharnos y vernos en este video podcast, una iniciativa que pretende pues hablar del fútbol femenino en general, tanto nacional como internacional. Y hemos estado conversando con diferentes figuras, tanto del deporte en nuestro país, en el fútbol femenino principalmente, y conocedoras y especialistas en la materia sobre el Mundial Femenino, evidentemente, que tendrá una gran final, vaya final nos espera entre España e Inglaterra, y luego de que accedieran a esta instancia tras vencer a Suecia, nada más y nada menos que a la mejor tercera selección del mundo, y también a la selección australiana, la anfitriona. España e Inglaterra tendrán cita este domingo a partir de las 4 de la mañana. Y estoy muy bien acompañada el día de hoy con nada más y nada menos que la jugadora española Candela Andújar, jugadora de Sporting, y también con mi amiga y especialista en temas de fútbol femenino y de género, Ana Rita Argüello, a quienes procedo a saludar, por supuesto. ¿Qué tal, Candela? Muchas gracias por el tiempo. Sé que viene terminando entrenamiento con Sporting. Muy amable por estar con nosotros. Hola, muy buenos días. Muchas gracias. Contenta de estar aquí. Hola, Ana Rita, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias Julieta por el espacio y hola Candela, Hola. buenos días. Gracias Días. a las dos por el tiempo. Evidentemente empezamos a hablar de esta final que nos espera del Mundial Femenino. Vaya sorpresa, diría, en el tema de España, porque es su tercer Mundial y acceden por primera vez a una final de un Mundial Femenino. Y lo digo y lo señalo por ese lado, no por, evidentemente, el fútbol que ha mostrado desde hace mucho tiempo y su mejoría en el nivel, sino por ese dato, bueno, que en una tercera Copa del Mundo ya logren acceder a una final con selecciones tan poderosas en el fútbol femenino y también ranqueadas, evidentemente, como Suecia, aquí en España deja fuera, por ejemplo. Entonces, por eso hablo de la sorpresa de España. Y bueno, Inglaterra, pues campeona de Europa, hace mérito a su logro hace un año y se instala en esa final del Mundial Femenino. Candela, bueno, impresiones iniciales de que su país, bueno, esté en esta instancia en un mundial femenino. Bueno, creo que es el mundial de las sorpresas y en el caso de España rompe récords. O sea, jamás yo creo que alguien hubiera pensado que ya en el tercer mundial llegaría España a una final y más con un poco en el revuelo que ha habido antes de llegar al mundial, con un poco los problemas que hubo o que parecían que habían con el entrenador. Entonces es como que ha sido todo un poco que ha roto esquemas, sobre todo a la gente de España que seguía el fútbol femenino allí y conocemos un poco más desde cerca lo que ha pasado, la situación. Entonces yo desde aquí ver que España está llegando a una final por primera vez es bastante, bueno, una ilusión y sorpresa, no te voy a engañar. Y creo que el domingo va a ser un partidazo contra Inglaterra. Una final europea. Sí, sí. La gran sorpresa, como bien señala Candela, es España. Creo que de Inglaterra se esperaba bastante, campeona de Europa también, ¿verdad? Una selección que viene haciéndola bien y una liga que también viene un crecimiento no reciente, sino desde hace algún par de décadas ya atrás, que se ha venido pues mejorando muchísimo las condiciones y la calidad del fútbol inglés. Creo que son también de los que han marcado la pauta en este sentido, entonces se esperaba de Inglaterra creo que más bien han sido conservadoras tal vez en algunos resultados y el arranque fue lo que más les costó el partido contra Haití y de España, como señala la compañera, por los conflictos internos, ¿verdad? De Camerino, las diferencias con el técnico, la salida de algunas jugadoras que eran muy importantes y que siguen siendo muy importantes, tal vez no se esperaba esto, ¿verdad? Recuerdo que antes de iniciar el Mundial se hablaba, bueno, España no viene como con todas sus estrellas, tienen este conflicto que puede traerlas tal vez un poco más... eh, desenfocadas, ¿no? de la parte deportiva, pero la realidad es que han sido una grata sorpresa. Creo que tendremos que ver después del Mundial qué nos dicen también las jugadoras y cómo es que se desarrolló todo, porque también es evidente en muchos videos que no hay una cercanía tal vez tan grande, ¿verdad? Sí, una Entre el sinergia. cuerpo, ajá, entre el cuerpo técnico y las jugadoras, y uno lo ve cuando celebran, cuando hablan entre ellas, tratan de armar también como su juego. Entonces creo que también vamos a tener cosas importantes que escuchar después del fútbol, del Mundial
Y algo que es interesante es que tenemos dos selecciones que vienen con procesos bastante buenos. Creo que todos los procesos de ligas menores de España son también de mucho reconocimiento y está cosechando los frutos, ¿verdad? También de muchos años. Y como te decía, de Inglaterra, que ha marcado también la pauta y la batuta en esto del fútbol femenino, pero que no dejan de ser dos selecciones que vienen también con conflictos con sus federaciones o con sus ligas, ¿verdad? Por la mejora. Desde el punto de vista, hace poco Lucy Bronze también, antes de empezar el Mundial, hacía el alegato, ¿verdad? De que requería mejores condiciones y de que también las negociaciones salariales siempre son muy complicadas en el fútbol femenino porque no son de reconocimientos justos, de pagos justos. Entonces, a pesar de que son dos selecciones que tal vez vienen haciéndolo muy bien como marca y pauta internacional, no dejan, ¿verdad? Le decía yo a una amiga, no hay nada más mundial, y inclusive más mundial que un mundial femenino, que el machismo y el patriarcado. Entonces no dejan también de tener grandes retos en el deporte por mejorar sus condiciones y equipararlas a condiciones pues más equitativas y justas para las mujeres en el deporte. Sí, más adelante voy a conversar un poco más en detalle precisamente a todas esas situaciones que se dieron previo a esta Copa del Mundo en caso de España precisamente. Pero antes quiero consultar la Candela, bueno, precisamente uno de los factores, como señala bien Ana Rita, del éxito de España ahora en esta Copa del Mundo, pese a ser su solo tercera participación en mundiales femeninos, es ese trabajo que han hecho en selecciones menores. Fueron campeonas hace poco, en sub-20, en agosto pasado, en nuestro país, precisamente con una de sus estrellas actuales, Salma Parayuelo, que se corona en nuestro país como campeona con España. Fueron campeonas en el Mundial sub-17 en 2018 en Uruguay. Es decir, hay todo un proceso detrás. Igual, por ejemplo, sucedió con Colombia, ha sido también un reflejo del trabajo de sus selecciones menores. Candela, si no me equivoco, estuvo participando en procesos de selecciones. No sé si en mayor Candela, me aclaras ese detalle, pero sí sé que estuviste en procesos de selecciones menores, incluso sub-17, si no me equivoco. Sí, es correcto. Yo desde prácticamente los 15 años empecé a ir a la selección española y ya desde ese momento te das cuenta de que hay una muy buena base y que siempre se intenta tener como una misma filosofía que en las categorías inferiores para que cuando llegues a la absoluta, que le llamamos nosotros, o a la selección mayor, como se dice aquí, em, ya nada te sorprenda, o sea, ya venga todo como aprendido y vayas cogiendo esa filosofía, esa estructura, la metodología de juego, de defensa, todo, lo vayas ya recogiendo en tus bases en las categorías inferiores y ya vas ahí incrementando tu nivel y tu experiencia en la selección. Casi siempre suelen ir cogiendo a las mismas jugadoras, es decir, muy pocas veces va sorprendiendo listas nuevas, o sea, es como que ya siempre van las mismas jugadoras para ir cogiendo ya ese ritmo que te voy diciendo y ya lleva bastantes años España siendo de las pioneras a nivel europeo y a nivel mundial. En mi caso te puedo hablar de varias experiencias a nivel mundial, como que siempre hemos llegado a esas finales o a esos últimos partidos, pero en mi generación no hemos tenido la suerte de llevarnos el oro, ha venido un poco más adelante, como selecciones de Salma Parayuelo, Claudia Pina, que dejó de ir a este mundial, pero también ha estado en los sub-20 ganando en Uruguay. No sé, algunas jugadoras que me puedo dejar por ahí. Eva Navarro creo que también. O sea, son jugadoras que ya han ido apareciendo en categorías inferiores y que por su buen rodaje y su buen nivel están ya llamadas por Jorge Vilda en este mundial siendo muy jóvenes, pero ya te habla de que se están haciendo bien las cosas en la categoría inferior y puedo dar fe de eso. Esa exigencia y ese proceso de selecciones menores, eh, interpreto, les permite, bueno, consolidarse en una selección mayor. Precisamente sobre eso, esas condiciones que te permiten tener ese proceso para llegar a selección mayor, ¿qué nivel de exigencia y qué nivel de profesionalización existe? Candela, evidentemente supongo que es muy alto para que entre tanta competencia y entre tantas jugadoras de unas calidades impresionantes como la suya, por ejemplo, puedan mantenerse hasta llegar a la selección mayor, ¿verdad? Entre tantas jugadoras tan buenas. Para mí creo que es fundamental. Si quieres tener una buena selección mayor, tienes que tener unas buenas categorías inferiores.
No, de repente no te va a salir una persona con 23 años que tenga ya una experiencia increíble, un nivel, o sea, no. Tienes que ir ya gestándolo desde bien pequeña, por decirlo así. Entonces, pienso que es fundamental y la exigencia en España es muy alta, porque siempre intentan aspirar a ganar las cosas. Entonces, cuando tú quieres ser ganador, no te puedes conformar con poco. Entonces, ya desde bien pequeña, pues todo lo que es concentraciones, fases previas a los europeos, porque allí, no sé cómo se juega aquí en América, pero hay unas fases previas antes que llegar a la fase final de los europeos. Entonces, todo eso ya tiene una exigencia y una profesionalización muy elevada que ya la jugadora le hace como consciente de lo que tiene y que tiene que ser responsable de lo que le están dando para llegar a lo más alto. Entonces creo que en España se ha hecho desde hace tiempo un buen esfuerzo, tanto económico como, ¿cómo decirlo?, de gente capacitada, es decir, entrenadores, preparadores físicos. Allí tienen una ciudad de fútbol, de Las Rozas, en Madrid, que también está muy bien preparada las instalaciones pues, para que el deportista esté allí 24 horas siendo deportista, o sea, futbolista de élite. Entonces eso está muy bien y te ayuda a progresar. Maravilla. Sí, yo creo que ahí como se dice popularmente, ¿verdad? Sin cacao no hay chocolate y tal vez ahí es donde muchas veces en Costa Rica, tal vez la gente dirá que es recurrente, que siempre dicen lo mismo, ¿verdad? Pero es la necesidad de mejorar las condiciones de las deportistas. Yo creo que cuando se entiende que las mujeres tienen que acceder en igualdad de condiciones o por lo menos tener las mismas condiciones materiales dentro de lo posible, el acompañamiento de expertos, ¿verdad? De técnicos, de personal de salud, deportivos, que les den como todos esos servicios que en el fútbol masculino es normal y más bien sería extraño que no los tengan, es donde podemos empezar a ver también como las grandes diferencias. Y eso yo creo que es parte de las lecciones también que nos deja este mundial, ¿verdad? De ver cómo en algunos países de verdad se apostó por el fútbol femenino, se les está dando la posibilidad de crecimiento, de profesionalización, se les está valorando a las jugadoras como deportistas de alto nivel que son, de alto rendimiento, y se ven los resultados en la cancha, ¿verdad? Cuando vemos que sí hay países que han mejorado en los últimos años y que, bueno, ahora le disputan de tú a Canadá, a Estados Unidos, a Alemania, ¿verdad? Ya no son las mismas selecciones de siempre, a Francia, es porque efectivamente invertir en fútbol femenino genera réditos, genera resultados. Y este mundial es la prueba más grande de eso. España es una de las pruebas de eso, Inglaterra también es prueba de eso. Y eso pasa por tomadores de decisión que de verdad apoyen, ¿verdad? Porque España empezó también desde abajo, y igual también Inglaterra, no es como que siempre han tenido estas condiciones. Lo que pasa es que tuvieron personas ahí tomando decisiones para empujar el crecimiento y la profesionalización del fútbol femenino, que al inicio cuesta, que al inicio es difícil, sí, claro, pero en mediano, ni siquiera me atrevo a decir que a largo plazo, sino que en corto y en mediano plazo realmente los réditos se ven, ¿verdad? Ese retorno de inversión, como le dirían, digamos, un poco más comercial, se hace presente, es notorio. Y yo creo que estas son partes de las lecciones y que las dirigencias también en Costa Rica deberían de tomar nota de lo que se está haciendo bien en otros países para también ver qué funciona, ¿verdad? Que se puede tropicalizar y aplicar también en nuestro propio país, pues procurando, si de verdad se tiene esa conciencia y ese apoyo, ¿verdad? De lograr la profesionalización de nuestro fútbol también. Sí, bueno, en nuestro país considero que se va muy paso bastante lento y me parecen más iniciativas de algunos equipos, Sporting, por ejemplo, donde Candela juega, Alajuelense, ¿verdad? Muy escasos los esfuerzos por dar esas condiciones a las jugadoras y a nivel general, en cuanto a federación, pues lamentablemente es bastante escaso, a mi criterio. Sobre las condiciones o lo que antecede para que España llegue a este mundial, como hablábamos al inicio, bueno, 15 jugadoras de las mejores de la selección española mayor o la absoluta, como dice Candela. El año pasado, pues piden y exigen condiciones en la selección, muestran una molestia e inconformidad con el entrenador Jorge Vilda y deciden pues que no se les convoque más a la selección. Luego de negociaciones, etcétera, y conversaciones, se acceden con algunas condiciones, y por ende vuelven algunas, como Mariana Calentey, por ejemplo, a la selección, que está disputando el Mundial con España,
pero grandes jugadoras como Mapi León, por ejemplo, o Patrick Guijarro, una gran mediocampista del fútbol internacional y jugadora del Barcelona, pues deciden no aceptar todavía esas condiciones, o mejores de condiciones, que entre algunas de esas exigencias que tenían o que tuvieron las jugadoras en ese entonces fue contar con mejores profesionales, con menos transporte de autobús y más vuelos directos, por ejemplo, personal capacitado y preparado, etcétera, ¿verdad? Entonces es un poco el contexto que tiene España antes de llegar a este mundial. Candela nos podrá aportar más sí, bueno, ese fue como el contexto en detalle. Y bueno, que efectivamente algunas jugadoras pues no terminaron incorporándose a esta selección. Bueno, yo realmente desconozco 100% la situación porque no estoy metida ahí y al final ya también la distancia literal de cambio de Sí, sí, país, que tampoco esté tan metida en el asunto, pero entiendo que sí, que, o sea, que las cosas pasan por algo. Unas jugadoras que ya llevan ese recorrido, que han hecho por clasificar a España en un mundial, decidan no estar, no es porque sí, no es por gusto. O sea, al final imagino que Mapi León tiene que estar en su casa. Bueno, no sé si estará contenta por la historia que está creando España, pero imagino que un poco a regañadientes, que es, o sea, con un poco desilusionada o frustrada por la situación. Entonces, imagino que no es una situación fácil y a ver qué motivos tienen que haber. No sé si las cosas cambiarán, como decía Ana, que quizás después del Mundial se conocerá un poco más o saldrá a la luz algunas conversaciones entre jugadoras, no sé si el entrenador seguirá, o sea, todo eso lo desconozco, pero imagino que si se da esa situación antes de un Mundial es por algo y que se debería escuchar y tomar cartas en el asunto, no lo que yo he visto por redes, que ha habido demasiada crítica, o sea, al final el aficionado puede criticar mucho, pero no conoce tampoco la situación. Entonces, pienso que es una situación que se debe manejar muy bien, tanto desde la federación con las jugadoras y que haya un buen resultado, que no quede nadie manchado porque nadie quiere lo peor para el fútbol femenino. O sea, todo el mundo quiere lo mejor. Entonces, es una situación complicada y realmente por las jugadoras como Mapi, Patri, Pina, Nerea, o sea, todas esas, yo he compartido vestuario en la selección, en categorías inferiores, en clubes y al final me sabe mal por ellas porque quieren estar en un mundial. Nadie dice que no a un mundial. Entonces, por mi parte me da lástima por ellas, pero también estoy contenta por lo que está sucediendo con España en este mundial. claro, sí, por supuesto. Es decir, a ver quién por gusto se va a perder un mundial femenino, ¿verdad? Jamás, o sea, tiene que haber razones de peso importantes para dejar de participar en un mundial, ¿verdad? Que es el sueño de toda futbolista. Tengo que cerrar el espacio. Quisiera compartir criterios de la final que nos espera. Evidentemente, supongo que Candela querrá que España gane, por supuesto, lógico, que sea campeona del mundo. Enhorabuena, si lo es. Realmente se lo merecen por su trabajo, selecciones inferiores, por sus grandes cualidades individuales que tienen. Yo la verdad espero un partido bastante disputado. España ha sobresalido con algunas individualidades y calidades técnicas que ustedes las españolas Candela tienen y que de mi parte tienen toda una admiración por eso. Le veo un poco más de sinergia en equipo a Inglaterra, especialmente cuando hacen sus contragolpes, son tremendamente peligrosas. España tendrá que cuidarse mucho en ese aspecto, ¿verdad? España pues maneja más el balón, tiene más tratamiento de la pelota, pero bueno, va a estar, la verdad, sumamente atractiva esa final. Que hemos visto pocos partidos por el horario, el cambio de horas complicado, pero por ejemplo, de Inglaterra hemos visto más un equipo conjunto y son letales en sus contraataques. Y España es muy buena poseyendo el balón, quizás le falta un poco más de gol, pero igualmente son muy peligrosas, pero también tiene esa parte individual muy buena, entonces va a estar muy reñido y obviamente mi apuesta va con España, aunque no está nada hecha la final. Yo comparto, creo que también es importante decir que lo que está logrando Sarina Weigman también, como la técnica, digamos, de Inglaterra, de clasificar a dos selecciones distintas a la final de un mundial, que
Eso no se ha logrado ni en femenino ni en masculino, es de un reconocimiento muy alto y habla de la calidad también que tienen las mujeres para aportar, no solo como jugadoras, sino también como técnicas, ¿verdad? En el fútbol. Creo que la selección inglesa es una selección que viene en un proceso más maduro, y eso se ve en la cancha, ¿verdad? Son un equipo muy consolidado, se conocen muy bien y ante cualquier descuido del rival lo aprovechan. Es que son poquitos los descuidos que han tenido sus rivales también, sobre todo los últimos, y esos descuidos terminan en un gol. Entonces creo que va a ser un partido muy de ida y venida, muy bueno, porque a España le gusta tocar el balón, le gusta tenerlo, ¿verdad? Están siendo también efectivas en su juego y vamos a ver qué pesa un poco más, ¿no? Pues el talento, toda esta generación también más nueva de España o también ya un proceso pues mucho más maduro, digamos, que traen las inglesas. Yo no quiero decir con quién voy porque cuando digo con quién voy siempre pierdo, entonces voy a dejárselo ahí a que pase lo que tenga que pasar en la final. Lo cierto es que, como se decía al inicio, es un mundial que nos dio demasiadas sorpresas. Creo que la mayoría de los resultados que pensábamos iban a ser porque venían siendo como la constante no se dieron, entonces que nos sorprenda la final, la verdad. Nada más. Sí, bueno, Inglaterra apostó enormemente con la contratación de Sarina Wittmann y apostó por contratar a unas mejores entrenadoras, a mi gusto, del fútbol femenino, del fútbol en general, y le dio réditos, las hizo campeonas de Europa, y bueno, ahora las lleva a una final, también hizo campeona a Países Bajos en la Eurocopa en la edición anterior a esta del año pasado, y bueno, evidentemente es una entrenadora de grandes cualidades y sí, habrá que tener mucho cuidado en caso de las españolas con esa estrategia que pueda plantearles a Ine Whitman. Muchas gracias, Candela, muy amable por el tiempo. Un gusto siempre y mi admiración no solo por su juego, sino también por la grata persona que sos y por compartir tiempo con nosotros. Un gusto y que vaya muy bien. Un gusto. Gracias a quienes nos acompañaron, quienes nos escucharon y nos vieron en este espacio, un video podcast sobre fútbol femenino para conversar, pues obviamente de las noticias importantes alrededor de este deporte que lo practican las mujeres y por supuesto también darle un poco de perspectiva de género. Saludos, gracias.